Llega a la radio un encuentro especial con docentes y profesores de la Facultad de Ciencia Política. Un programa con historias, anécdotas y relatos contados en primera persona. Producción: Agustina Sergi, Alejandro Cabral. Operador técnico y edición: Francisco Rogliano. Conducción: Alejandro Zambrana, José Luis Morelli, con un entrevistado por programa. Hoy, en vivo, Una Hora Con. Buena tarde seminublada a toda nuestra querida audiencia que escuchará este programa quizá en diferido porque será grabado hoy día miércoles y usted lo escuchará un día jueves cuyo número no me atrevo a aventurar. ¿Cómo le va, Morelli? 12. ¿12? ¿Jueves 12? Jueves 12. Bueno, en ese jueves 12 en el que usted estará escuchando este programa quizá en vivo u otro día en que lo escuche por YouTube, se llevará una extraordinaria entrevista que tendremos con una de las profesoras más queridas de esta casa, José Luis. Sí, señor, ya lo dijo usted, ya... No hay más nada que agregar. No hay nada más, tal cual. Si quiere pasamos directamente al asunto, si le parece. Me parece, porque hemos arrancado más demorado de lo que corresponde. Pero estamos muy bien. Extraordinario. Avisamos a la gente, entonces, esto está siendo grabado. Así es. Si usted está en el día jueves, escuche nada más, limítese a escuchar. Vamos con música, Así Morelli. que le aviso, le cuento, Sí. Como ustedes saben, ya esto es harto reiterativo, la música lo ponen los docentes. En esta ocasión, la profesora, que ya se imaginarán quién es, Alicia Colón, estamos hablando de ella. Muy bien. Tengo que decirle que no cumplió con la tarea. ¿No hizo la tarea? Ujú. Pidió temas así al voleo. Al voleo. Así que no cumplió con la consigna, ya tiene 2 puntos menos para la evaluación final. Y bueno, comenzamos con el primer... Participá a través de Facebook y Twitter mandando tu pregunta. Lo que siempre quisiste saber sobre tu profesor. Una Hora Con, por la radio online de la facultad. Morelli, cuénteme quién está frente a mí. Bueno, le voy contando, es una de las profesoras más queridas, conocida por la Escuela de Comunicación y Ajá. la facultad en sí de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Sí. Licenciada en Ciencia Política, propiamente dicho. Docente en Pensamiento Sociopolítico 2. Posee un posgrado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Esto es Flaxo. Uh-huh. Apasionada por su profesión, la docencia, es una analista, una gran analista de la realidad política. Uh-huh.
Recordada por su sentido del humor, mucha gente lo conoce, docentes, no docentes, alumnos, exalumnos. Muy querida por la facultad, hincha de Rosario Central, llegó el dato, estamos muy bien. Estamos en presencia de la profesora Alicia Cuerne. Bienvenida, Alicia. Hola, Alicia. Muchas gracias y muchas gracias por todos los piropos que ha dicho. No estoy muy segura que me quieran tanto. Por lo menos mientras cursan no me quieren. El estudio cualitativo que hicimos nosotros daba que sí. Así que sí. Nos faltan los datos duros, pero ya los tendremos. Pero hubo una metodología correcta para levantar esos datos, ¿o fue al voleo? No. Ah, bueno. Alicia, siempre empezamos este recorrido de la hora con, si bien hay algunos temas que la coyuntura nos permitirá hablar extensamente, pero sin embargo siempre empezamos este recorrido preguntando algunas cuestiones, como vos recién anticipabas, los Beatles y este tema forman parte de tu preadolescencia. Nosotros siempre comenzamos este recorrido preguntando qué era de los docentes previo a entrar a una carrera universitaria. Entonces te preguntaré, si naciste en Rosario vos, Sí. ¿qué barrio eras? Bueno, este es un problema de los barrios, porque salvo barrios puntuales como Alberti, Fisherton, Arroyito, el barrio de la Carne, el resto era centro, Claro. y el centro se extendía bastante. Yo te diría que yo nací y hasta que me casé viví a los bordes del Parque Independencia. Lo que ahora es barrio Parque, que se denomina. No, del otro lado. Del otro lado. Del otro lado. Ujú. ¿Mm? ¿Cómo recordás ese parque que ya no es como Bueno, ahora? yo siempre cuento que yo tomé conciencia del parque, digamos, Ujú. de lo que significa tener tu casa y la ventana hacia un parque, cuando me casé y fui a vivir a Tucumán y Corrientes, en un departamento. Se acabó lo verde. Claro. Y entonces claro, uno recién casada, le gusta la casa y aunque sea de 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Y yo me sentía como encerrada, como atrapada. Y después tomé conciencia de eso. Yo viví hasta los 24 años viendo a través de los vidrios de la ventana verde Ujú. y amplitud. Yo no tenía una casa enfrente. Y cuando me casé ahí tomé conciencia de lo maravilloso que es vivir en un lugar donde vos no tenés un vecino enfrente. ¿Eso es algo que extrañás hoy quizá? No porque volví al ¿Volviste? barrio. Ujú. Por ahí. Pero sí, la necesidad del verde es algo, yo creo que es algo que necesita toda persona, ¿no? Que el Ministerio de Esa- Salud debería tomar nota. No solamente el de salud, sino el de urbanismo. Por urbanismo. lo menos si el de urbanismo lo entiende, casi quien le dice que estamos mejor, ¿no? Ujú. ¿Qué escuela por esa zona? ¿Por zona de Independencia? Sí, la primaria la mayoría de la primaria le hice en la Normal 2, Ujú. y luego la secundaria en Misericordia. Un colegio católico después. ¿Cómo Sí. fue el paso ese del público al Bueno, católico? ¿Se a sintió mí o me no tanto? pasaron en 5º grado. Ah, claro. Nunca supe bien qué pasó. Yo Ujú. sé que algo pasó, pero no era conmigo, sino con mi hermana, la del medio, Ajá. que en el normal tenía un grupo que no era muy bueno, Ujú. y entonces nos pasaron a las 2, digamos, ya que estábamos. No, a mí no me produjo ningún Ningún problema, no. Como no. alumna, ¿qué tal? Además, Hacia René- además, Misericordia en aquella época era de las escuelas religiosas las más liberales. Claro. A religión se iba el que quería, Ajá. digamos, ¿no? Cosa que si hoy se dice esto, decir, ¿cómo puede ser? Sí. Eso es lo que tiene la coyuntura de los 70, ¿no? Claro. 60, 70, que vivíamos una situación muy particular. Mientras Misericordia era así de liberal, Adoratrice era un gueto. Ujú. ¿Mm? ¿Como alumna renegaban los padres o no Sí. tanto? En especial 2º y 3er año. Ujú. Terrible. Terrible. Llevaba todas las materias, menos gimnasia y música. Y el recreo, como dice Claro, la y profesora. recreo no, porque yo era trabajadora en el recreo. Claro. Sí, la rebeldía de la adolescencia, ¿no? Y todavía no había nada de interés por las estructuras de poder, por análisis social. No, sí, me interesaba Había una mucho la sensibilidad historia. social. Ujú. Y cuando yo estaba en 5º año, bueno, mi inclinación era seguir sociología, que por supuesto no había en Rosario, en la universidad no había, y había que ir a la UBA, y por supuesto me dijeron, no, elija algo que hay acá. Entonces después pensé, a mí siempre me preocupaba el tema de la justicia, Ajá. abogacía no iba a seguir bajo ningún punto de vista, y entonces
el primer aproximación, si sociología no podía ser, pensé en trabajo social. Y ahí mi padre muy, muy inteligentemente me dijo que él le parecía que no era la elección para mí, que yo no tenía carácter para poder llevar adelante esa profesión. Y entonces ahí, bueno, dije, sí, tiene razón, yo quiero cambiar las condiciones, no quiero trabajar para las condiciones. Ujú. Y esa era la diferencia entre trabajador social y cientista político. Así que comencé la facultad muy entusiasmada y además era un ambiente particular, la coyuntura ayudaba a tomar esa elección de ciencia política. Ujú. Había habido un cambio de plan de estudio importante en esa época porque hasta el 68 se llamaba diplomacia y estaba más dirigida a las relaciones internacionales. A partir del plan 68 fue más ciencia política. ¿Y en qué año Así- ingresaste? 70. 70. Ujú. ¿Y que ese quinto año en el año 69 justamente cómo fue? Extraordinario, maravilloso, porque es la época del desarrollo de la literatura latinoamericana. Ujú. Tuvimos la suerte de tener una monja muy jovencita de profesora de literatura que nos hacía conocer toda la literatura latinoamericana, que era boom en esa época y que relataba y ¿cómo te puedo decir? Eran dibujos, ¿no? Uno lo Ujú. leía y parecía que lo veía. estabas viendo, la rebelión de América Latina frente a la injusticia, así que maravilloso. Que- ¿Recordás algún libro en particular? Bueno, 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, Claro. muchísimo, toda la literatura, recorrimos toda la literatura, Claro. maravilloso. Además, nosotros fuimos la última generación de maestras normales, así que la formación nuestra teníamos historia del arte, era muy completo, muy interesante. Era una época marcada por la rebelión, el florecer. Absolutamente. Como y la música también, imagino. Todo era la posibilidad bueno, ahora hay que decir cambiar y fíjate que está pegado a lo conservador, ¿no? Mirá lo que es la vida. Era todo era posible Ajá. y cercano, estaba ahí nomás. Además ya había pasado el Mayo francés. ¿Y el joven, Este- el joven del 69 cómo se llevaba con los adultos en general? ¿Había No. encuentros generacionales o no tanto? No había muchos encuentros generacionales, pero sí había una relación de respeto, pero un convencimiento que lo que hasta acá era podría ser mejor. Ujú. Y además que podíamos realizarlo y que estaba en manos nuestras. Nosotros nos sentíamos capaces nos teníamos que formar. Por eso para nosotros ingresar a la universidad a estudiar era un hecho muy importante y era un elemento básico para poder realizar esos ideales que teníamos, ¿no? Algo que cambió en esa época fue el tango, Morelli. ¿Quiere que escuchemos a Piazzolla para continuar con esto? Piazzolla, maravilloso. ¿Qué le parece? Maravilloso. Verano porteño. Vamos.
En este arrebato al temazo de Piazzolla volvemos a Una Hora Con, en un momento que suena lúgubre, ¿viste? Uno siente tentado en este momento de la canción a hablar con mayor lentitud. Claro, tal cual. Cuando le sume tempo a la canción Piazzolla arrancaremos de nuevo, pero no. Alicia, decías que fue fundamental para esa generación ingresar a la universidad. Sí. En general los profesores que han pasado por este micrófono coinciden en que en ese momento algo que quizás se venía gestando en su juventud estalla, digamos, en potencialidades, en un salto exponencial, digamos, en sus posibilidades de estas condiciones de transformación, digamos, de las que se sentían capaces. ¿Pasó algo así? Sí, pero además era, a ver, es esto que yo trato de explicar en clase y que me resulta muy difícil que ustedes lo comprendan, que es este tema de que uno se sentía parte de un colectivo. Claro. No era que uno tenía aisladamente la idea de que era capaz de cambiar la realidad y que eso era posible y que era posible un mundo mejor y que vos lo tenías que transmitir al otro y convencerlo. No, era un movimiento colectivo, ¿se entiende? Uh-huh. Y cada uno brindaba a esa situación lo mejor que tenía. Y había un compromiso, ¿eh? El compromiso con ese colectivo, un compromiso genuino, digamos, que ya venía transmitido desde la secundaria, más allá de dónde hiciste la secundaria y qué condiciones, digamos, ¿no? Y piensen ustedes que el ingresar en el 70 era ingresar en otro proceso militar, no Claro. en el último, pero el anteúltimo. Uh-huh. Y la facultad era un horror, los profesores eran lamentables, el plan de estudio era, las 2/3 partes era materias de derecho, que no nos interesaba en absoluto. Pero bueno, así como ese sentimiento que nos sentíamos cuerpo, nos sentíamos un grupo más allá de que no nos conocíamos, porque todos habíamos ingresado de distintos lugares, nos hizo participar fuertemente. En nuestra facultad era escuela, o sea que no tenía autonomía en sus autoridades, dependíamos de la Facultad de Derecho. No teníamos fuerzas políticas representativas de la Escuela de Ciencia Política, por ende se armó un cuerpo de delegados, se discutían las materias. Yo me acuerdo, comparando, ¿no?, lo que tenemos hoy, los programas venían sin bibliografía, entonces uno tenía que adivinar de dónde lo sacaba el profesor. Por supuesto íbamos a la biblioteca, fotocopiadora, sí existía, yo creo que al final de la carrera, pero era ¿cómo se llama? El fondo, la página era negra y las letras blancas, no se leía nada, se te caían los ojos, era carísimo, carísimo. Por lo tanto, era trabajar, hacer apuntes, ir a la biblioteca, bueno. Y en ese momento, bueno, teníamos pocas respuestas de los profesores. Uh-huh. Los profesores seguían un manualcito y buenas noches. Bueno, nosotros salíamos de clase, dejábamos de ir a clase porque eso no nos servía, nos reuníamos entre nosotros, compartíamos la bibliografía, leíamos los autores, y después íbamos a rendir con esos profesores, pero no nos podían bochar porque sabíamos más que él. Y entonces hoy ve la realidad cuando uno los escucha a ustedes y que no, que esto y que el otro, que algún profesor se desubica y tiene maltrato. Ustedes tienen 8 representantes en el consejo directivo, son cogobierno y todo, no pasa nada. Entonces yo dije, qué ruptura, ¿no? Igual como que el cambio que se generó en la época en la que vos estabas en la universidad no vino de la institución, sino que era un movimiento instituyente que formaron los mismos alumnos. Sí, estudiantes, algunos docentes jóvenes, graduados, sí. Y era ese convencimiento que la realidad depende de todos nosotros, digamos, se puede cambiar. Entonces, cuando vos estás convencido que eso es así y que es posible un mundo mejor, y después vos fijate, ¿no? Yo te estoy hablando del 69, 70. Si hay algo que si nosotros analizamos la estructura de la Argentina para atrás, y debe haber sido la década del 60, mediados del 70 hasta el proceso militar, debe haber sido la etapa de mayor desarrollo equitativo de la estructura argentina, y nosotros nos parecía que era injusta. Imagínense cómo estamos hoy, ¿no? Claro. Entonces, fíjate hasta qué punto fue también eso, ¿no? Compartir con los estudiantes de afuera que venían y que la pasaban mal porque no había medios
Era difícil, si el comedor universitario el sábado a la tarde se cerraba y no se abría hasta el lunes, esos chicos no comían. Vivían en pensiones, no como ahora que son hijos de la soja y viven en departamentos, tienen beca y van a comer afuera, y van a los boliches. Antes íbamos a las peñas, era más barata la peña. Tal cual. Sí, era un movimiento, estaba latente ya, ¿no? Estaba latente en los 70, 69, ya estaba. Yo recuerdo anécdotas tuyas en clase que contabas esto que estás diciendo, la comunión esa de encontrarse en el comedor universitario. Maravilloso, el comedor universitario es lo más maravilloso. Una lástima, mire, cuando nosotros volvimos a la universidad y en la primera asamblea universitaria, Cuando volvieron volvimos después de ser echados del proceso militar, Acá. en la primera asamblea universitaria nosotros quisimos proponer la apertura del comedor universitario. Bueno, el movimiento estudiantil se negó. Nosotros en ese momento no entendíamos. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo no quieren? No, querían becas. ¿Por qué? Porque tenían departamento. Claro. Y se perdieron la mejor experiencia extraordinaria, porque en el comedor universitario se reunía toda la universidad. Entonces eran estudiantes de ingeniería, de física, de bioquímica, de farmacia, de ciencia política, de derecho. Y a discutir una misma cuestión que, vista desde la ciencia que venían, uno tiene un mecanismo y una manera de razonar las cosas absolutamente distintas, y era enriquecedor. Era maravilloso, además de los líos que se hacían cuando la comida era mala, ¿no? Era maravilloso. Maravilloso. Claro, es algo que quizás nos suceda a nosotros como estudiantes de esta escuela, cuando nosotros formulamos un tipo de debate, hablamos de política, de cuestiones sociales, hay un pensamiento que es generalmente compartido entre los alumnos. Sí. Pero cuando nos toca salir afuera, a nuestros lugares de trabajo, incluso a nuestras familias, amigos del barrio, también, el pensamiento es totalmente distinto. Y ahí es donde más... Y ahí se enriquece. Sí. Y es maravilloso. Después en aquella época, las asambleas, yo me acuerdo, para ser militante y levantar la mano y hablar en una asamblea, eran oradores. Por supuesto se empezaba desde los indios hasta nuestras épocas, o sea que era largo. Claro, me imagino maratónicas sesiones. Sí. Yo he visto tirar por la ventana a oradores que faltaban el respeto al público, por ejemplo, a la asamblea. Lo tiraban por la ventana. En derecho era planta baja, le quiero decir. No le hacían nada. Pero le decían, claro, váyase, porque esto es una vergüenza. No, la vida era muy intensa, muy intensa. Y hoy que observás, bueno, también pasó de todo en el medio. Sí, pasó de todo. Muchísimo, diría. Sí. Inimaginable, le diría. Tal cual. Pero como que últimamente, y ya para ir entrando a lo que viene al debate político de la actualidad, es como que hubo una vuelta a la política, digamos. Hubo un resurgir del alumno militando. Bueno, la vuelta a la política le diría yo que volvió en el 83. Era los años del 83 al 89, era una maravilla dar clases. Una maravilla. La avidez de los jóvenes de nuevo era reencontrarse con los 70 nuestros, ¿no? Esa avidez por conocer, por la verdad, las semanas que se hacían por los derechos humanos en esta facultad, una semana completa de debate, de exposición, de múltiples, digamos, expresiones, y mucho interés y mucha actitud de cambio. Que eso se ahogó en los 90, se ahogó. Y que vuelve a renacer, diríamos, a partir del 2003, pero con una distancia importante. La militancia ya es profesional, diríamos, entre comillas, muchas comillas. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? Y porque ya hoy la militancia, si no es paga, es sostenida. Entonces ya es otra cosa, ya tengo otra mentalidad. Allá, en mi época, la militancia era un honor, había que ser buen alumno. Había que rendir las materias, estudiar. Tenías que diferenciarte del resto para demostrar que lo que vos estás diciendo tiene un sustento. Claro. Hoy no es tan así. Hoy la remera parece. Hoy no es tan así, ¿no? Uno se hincha más que militante, ¿no? Y además la cantidad de presupuesto que manejan para las elecciones, muchachos. Claro. El gasto en papel es una cosa. Después hablamos de la ecología, pero es una cosa terrible. Tal cual. Terrible. De cualquier forma siempre es bueno la militancia, sea como sea, con las limitaciones de la época, ¿no?
En el momento puede ser que hubiese una militancia que no sea tan partidaria, tan partidista. En todo caso, no estaban identificados en esa época en un espacio en particular que se oponía a otro espacio, sino que había ideas compartidas. Siempre hubo una tensión en algún momento entre, digamos, la militancia y la necesidad de lo nacional o lo regional, contrapuesto a una discusión académica. Por ejemplo, cada vez que se discutían en los 70, el cambio de plan de estudio, la lucha por la cuestión académica, siempre había que ponerle límite a las militancias de los distintos grupos políticos, es decir, deja de hinchar con los indios y nuestros días, tenemos que discutir el plan de estudio. Claro. Por favor, pero sí, esa tensión es absolutamente racional. Ahora, que las distintas agrupaciones estudiantiles tengan contacto con los partidos, eso es bueno. Claro. Lo malo es que lo tengan y lo digan, que hay algunos que lo hacen, digamos, pero es lógico, es el primer paso digamos, a la formación de un partido con actividad. Hoy tenemos agrupaciones estudiantiles y no tenemos partido, al revés. ¿Te gusta discutir con los chicos? Y ahora hablar? poco se puede discutir porque no discuten. No discuten. Yo siempre digo, y hace muchos años que estoy diciendo esto, que si yo entro y digo todo al revés, digo, voy a hablar de Weber y hablo de Gramsci, nadie se da cuenta. O sea que discutir es poco. Por ahí preguntan, pero muy pocos preguntan. Pero sí, me encantaría. Yo siempre digo que al principio, lo que a uno le gusta venir a dar clases es el desafío. ¿Qué me van a preguntar? Claro. ¿Cómo le voy a responder? Porque uno no tiene todas las respuestas. Bueno, hoy no existe ese desafío. Y eso te hace caer en la rutina. Yo estoy dando clase y hago un chiste para cambiar un poco, como hablo yo sola. Y tengo que, si es chiste, se pueden reír, entonces se ríen un rato y después continuamos. Entonces, ojalá hubiera debate. Mira, si este año no tendríamos debate acá, ¿no? Con todas las elecciones que tuvimos. Sin embargo, no hay. Y si uno interroga, tampoco. Imagino que el otro día hablábamos la semana pasada con el profesor Rubén Vicelli, que gran profesor Vicelli. Sí. Tal cual. Que sospechaba de alguna ineficiencia en la escuela media en la actualidad, digamos. Y yo creo que no recuerdo otros relatos de estudiantes actuales que vivan con tanta pasión eso que les transmitió esa monja que les dio la literatura latinoamericana, digamos. Claro, ¿sabe que yo creo que la falla más grande de la escuela secundaria es no sé qué pasó, pero no le enseñan a los chicos a pensar cualquier cosa, que piensen. La razón puede ser la literatura, lo que quiera, la historia, no sé, la tecnología, no interesa qué, pero a pensar, a relacionar, a ver las diferencias, a ver las similitudes, a poder encontrar. Eso no se enseña. Entonces, al no enseñar eso, información que vos me des, yo no sé diferenciar. Da igual. Y si no la tengo, también. Es algo que tengo que conocer para repetir, para probar y para continuar, digamos. Y si lo repito, no me sirve. Si no me lo hice propio, no me sirve. Entonces, uno por ahí dice, pero ¿cómo no le interesa tal cosa? Y no le interesa porque no la entiende. Los chicos, en general, llegan con un desarrollo de comprensión muy bajo. Muy, muy bajo. Y mirá que yo tengo segundo año, Les cuesta mucho interpretar lo que dice el texto. Y cada vez le cuesta más. Y eso es una limitación grande, muy grande. Por eso les cuesta tanto la universidad. ¿Te apasiona la docencia? Sí. ¿Desde cuándo tú descubriste eso? Y siempre, por eso hice magisterio. Nuestro secundario era elegir bachiller, perito mercantil o maestra. ¿En escuela media llegaste a dar o no? Sí. Cuando me echaron de la universidad me fui a la escuela primaria. ¿Y qué tal esa experiencia? Quinto grado me tocó. Quinto grado. Yo rogaba yo dictaba una materia, planeamiento, en tercer año de arquitectura. Sí. Y de ahí me fui a quinto grado. Gracias a que no existía la computadora y no se cruzaban información. Y yo rogaba que no me tocara primer grado, porque yo ya a esa altura ya no me acordaba cómo se enseñaban las letras. Pobres chicos, digo, me toca a mí. Me tocó quinto grado, me parecían adultos. Señores, le decía yo. Maravilloso. ¿Cuántos años fue eso? Y era una licencia de una amiga que estaba embarazada y después de unos meses llegó un año. Bien.
Y de ahí ya pasé pasé por muchos trabajos, no docentes, digamos, Claro. en una inmobiliaria, y después sí, ya entré a la escuela secundaria a dar clases. ¿Y te sentiste más cómoda en secundaria o en la universidad? Son dos cosas distintas, Ajá, son muy distintas. La universidad te exige más a vos y por eso te gusta. La escuela claro. secundaria yo creo que embrutece, a la larga embrutece la escuela secundaria porque la exigencia al docente es muy poca. Ujú. Yo estoy convencida que los profesorados tienen que desaparecer, y de la universidad tienen que salir los profesores con, por supuesto, una especialización pedagógica para la escuela media, este, pero tienen que ser de la universidad. Y no perder el nexo con la universidad, digamos, Claro. ¿no? Para mantenerse actualizado, renovado. Yo creo que si somos capaces de hacer esa reforma educativa, posiblemente podemos empezar a pensar nuevamente en elevar los niveles de la secundaria, que son fundamentales para el acceso a la universidad. Muchos jóvenes no pueden mantenerse en la universidad por ese problema. No hay candidato que en No, su la gabinete educación. anuncie un ministro de Educación que dijera tal cosa igual. No, no, además la educación no es un eje, hace mucho tiempo que no es un eje, yo creo que desde los 90 no es un eje Ujú. importante, y cuando lo fue para hacer lo que se hizo con la ley de educación superior, que es una vergüenza, Que ¿no? todavía arrastramos. Exactamente. Morelli, ¿le ponemos música a esto? Tema 3, señor operador, almendra. Uy, También. Almeida.
Una hora con. Un programa con historias, anécdotas y relatos contados en primera persona. Bien, continuamos. Si todo sale bien, pasamos al tema de la semana. Si estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, por unánime. Escuchamos la copete. La operación de fútbol para todos. Me parecía José Alfredo Martínez de Oz haciendo los planteos, los puntos, digamos, de la política económica de la dictadura cívico-militar. Y donde, a través de un informe de 678, se veía el vínculo, la relación, casi diría el calco, de las propuestas económicas de Mauricio Macri. Lo que les molesta de mostrar la cara de Martínez Dios en la propaganda o en la publicidad de Fútbol para Todos es que automáticamente eso demuestra que hay una ligazón entre el macrismo y Martínez Dios. Forman parte de una misma tradición liberal conservadora. En términos económicos, son casi, diría, muy parecidos, un calco, una continuación. Borrar el pasado significa también que lo que emerja como nuevo, o emerja como original y que no emerja como ligado a ese pasado que ha tenido tantas consecuencias nefastas para la Argentina. ¿Qué se está queriendo obturar ahora con el tema de la campaña del miedo? ¿Discutamos que quieren hacer una campaña del miedo? No. Lo que están tratando de ocultar es que en muchos casos esas políticas verdaderamente dan miedo. Verdaderamente dan miedo. Y estos son los mismos que dijeron que asuma a Scioli para después matarlo y que asuma a Zanini. Una hora con. El tema de la semana. Era Caballero, el director de Tiempo Argentino, y Hernán Brienza, periodista también de Buenos Aires. No sé qué te parece sobre lo que escuchamos sobre esta campaña del miedo y etcétera. Sí, fundamentalmente lo que representa Macri representa la política conservadora, absolutamente conservadora. Yo no acuerdo en decir conservadora liberal. No, el liberal es otra cosa. De última podríamos tacharlo a Scioli de liberal, pero no a ellos. Ellos son conservadores. Y los conservadores son los representantes del poder económico concentrado, y son los mismos que históricamente, digamos, lo que cambia son los candidatos, digamos, pero el sentido, la política, es la política la misma que llevó adelante Menem, la misma que continuó la alianza, sea porque no la pudo desbaratar o porque coincidía, es la misma de Martínez de Oz, de Cavallo, están hablando de las mismas cosas. Las pocas cosas que escapó del discurso del flash publicitario muestran a las claras que lo que estamos diciendo es absolutamente verdad. Digamos, ¿no? Para ellos el Estado debe ser una entidad pública al servicio de los intereses concentrados de la economía. La verdad de qué hacer en economía la tienen esos grupos concentrados. Cuando él dice, el representante mío, mi asesor, posible ministro de Energía, es el gerente general de la Shell, está diciendo eso. Posiblemente no privatice YPF porque tiene que sacar una ley, por lo menos en estos 2 primeros años no va a tener un Congreso a favor para poder hacer eso, pero lo que sí va a hacer es vaciarla. Es decir, no darle fondo, no generar una política para que YPF siga creciendo como ha crecido hasta acá. Lo mismo va a hacer con Aerolíneas Argentinas. A ver, ellos no pueden aceptar que el Estado sea el garante del mercado. ¿Por qué? Porque eso implicaría ponerle un límite a sus intereses. El Estado tiene que estar al servicio de ellos y no al servicio de las mayorías. Y esa es la gran diferencia. ¿Y por qué digo que no son liberales? Porque un liberal, y tomo a Adam Smith, David Ricardo, digamos, ¿no? Los padres del liberalismo, a ellos no se les ocurriría jamás pensar que el Estado tenía que cumplir lo que Macri dice que tiene que cumplir. Claro. Para ellos, el Estado debía garantizar el bienestar general. Y ellos siguen insistiendo que el bienestar general no es una tarea del Estado, que es una tarea de la sociedad civil. Le falta decir lo de la teoría del derrame. Sí, que no lo dice porque ya se han abierto tanto, pero a cualquiera se le va a escapar en cualquier momento. Tal cual, sí, claro, sí, no es una cuestión de tiempo. Sí. ¿Qué le pasó a Alicia al kirchnerismo? Porque pasamos del 54 a esto. Y bueno, el kirchnerismo es lo que es. Yo creo que hoy no es momento de hacer la crítica. No, claro. Hoy no es momento de esperar la autocrítica de ellos. No. Pero terminadas las elecciones, al otro día,
yo voy a estar sentada esperando la crítica y su autocrítica. Ujú. Han hecho mucho mal. Han hecho mucho mal al progresismo, han dividido al pueblo. Y fíjense, después de 12 años, ¿quién es el candidato? Me quiero morir, ¿no? Y después tenemos un Randazo que dice barbaridades, que sale a decir barbaridades, cuando supuestamente era el corazón del kirchnerismo, ¿no? González, otro papelón. Bueno, ya estamos acostumbrados en esta facultad a escucharlo a González decir papelones. Durante más de 10 años cobró una semidedicación y nunca venía a dar clase. Entonces, cuando uno es progresista, lo tiene que mostrar en esas cosas, en las cosas cotidianas. Se equivocaron mucho. La concepción que tienen de la construcción política es nefasta. Y estos son los resultados. Es casi Pero un bueno, mal del peronismo. No. ¿Del No, PJ? no generalicemos. ¿O del PJ? Mire, el peronismo de derecha, fíjese que cómo está coleando. Está muy bien. Está muy bien ubicado. Son la minoría organizada. Está muy bien ubicado. Mire, cuando la derecha empieza a tomar fuerza y gana espacio, es porque nosotros nos equivocamos. Porque ellos nunca crecen, digamos, lúcidos. La derecha nuestra nunca fue lúcida. Mire, Macri, el candidato, imagínense, muy lúcido, no puede ser. Ahora, llega a elecciones, el tipo junta voluntades, hace una campaña publicitaria maravillosa. ¿Eso de qué? ¿Porque ellos crecieron? No, porque nosotros nos dividimos, seguimos haciendo las mismas discusiones. Si estamos convencidos que el enemigo es el adversario, así nos va. Yo le enseñé a ustedes a Chantal Mouffe el agonismo y el antagonismo. Bueno, esta gente el agonismo jamás lo entendió y así estamos. Y ahora yo, que en la primera instancia no voté a Scioli, tengo que estar defendiendo a Scioli cuando ellos dicen barbaridades. Entonces, ¿vio? Yo espero después dentro de 11 días que son las elecciones para hablar tete a tete con esa gente, a ver si empieza a entender lo que es la construcción política. Macri enfrente ha unido a varios espacios de la izquierda, pero a otros no. Tuviste una discusión hace poco que fue Sí, radialmente te pido por difundida favor, te pido por favor. con el compañero Cribaro. Es que hay cosas que no se comprenden, o dicho mejor, no es que no se comprende, yo lo comprendo porque lamentablemente, históricamente la izquierda hace esto en la Argentina, en todas las coyunturas. En el 75 decía que era bueno que viniera un golpe de Estado porque iban a agudizarse las contradicciones. Entonces, cuando vos tenés una izquierda así, es difícil sumar voluntades para arrastrar al capitalismo hacia la democracia. Ahora, Cribaro, llamar a votar en blanco, cuando vos... Porque yo lo que le decía a Cribaro era que me resultaba sumamente extraño que ellos diferencian y se pelean entre los que siguen a Gramsci, porque ellos son trotskistas, se diferencia de Lenin, pero no ven la diferencia entre un proyecto conservador y un proyecto nacional. Eso es lo que no se entiende. Además, entran a un sistema electoral. Es porque yo supongo, es de pensar lógicamente, que algo confían en que desde el capitalismo se puede hacer algo. Digamos, esto de empujar hacia la democracia, a una sociedad más justa. Ahora, en el medio del proceso electoral dice, me bajo porque como yo no salí, voto en blanco. Señor, por favor, vaya a hacer, porque la revolución no habla más de revolución estos muchachos. Entonces, no hacen la revolución, pero tampoco se comprometen a la hora del balotaje. Acá, el balotaje no es, si salgo yo, soy uno de los dos que va al balotaje, está bien. Si no soy ninguno de esos dos, no juego más. No, señor, no puede hacer eso. Es una falta de responsabilidad. Vale para el Partido Socialista. Vergonzante. Vergonzante. Sí, sobre todo porque cuando les tocó bailar con la más fea salieron a defenderse, pero ahora que hay que definir... Vergonzoso, vergonzoso. ¿Qué pasa? Porque además, Cribaro como persona, o cualquier persona, cualquiera de nosotros, puede entrar al cuarto oscuro y votar en blanco. Ahora, desde una fuerza política que participa del proceso democrático, venir a tener una postura de voto en blanco es vergonzoso. Ahora, ¿qué pasa cuando... Ahora está el debate, la polémica de que cómo puede ser, sobre todo acá en la facultad, de que haya gente que aparentemente estaría votando en contra de intereses que
votando en contra de la asignación universal, de YPF, de todo lo bueno conseguido durante estos 12 años, está esa idea de que cómo puede ser que haya Macri salido segundo. ¿Cómo se llega a esa Pero instancia? la gente, pero perdón, es un ¿Cuál es el supuesto. análisis? Pero ¿cuál es el pero análisis? Vamos despacio. ¿Cómo Porque llegamos yo ahí? desde ese supuesto no puedo hacerle ningún análisis. ¿De dónde sale ese supuesto de que la gente que votó a Macri está en contra de todo eso? Claro. Un sector seguramente, pero es el Sí, sector sí, minoritario que votó a Macri. Ahora, el resto vota a Macri por otras motivaciones, que uno puede decir van en contra de sus propios intereses. Pero eso tiene que ver con la formación política que vos le Claro. das al ciudadano. Señora, hay que hacerse cargo de eso y también de la responsabilidad individual. Si al principio estuvimos hablando de que una de las rupturas que se veía, si yo comparaba los 70 con hoy, es esta desaparición de sentirse parte de un colectivo. Acá la posmodernidad hizo que cada uno sea un ombligo. Y bueno, desde ese ombligo mira la realidad. Y bueno, si vos tenés, una cosa es vivir frente a un parque y tener la libertad, y otra cosa es vivir en un barrio que ni siquiera tiene una calle abierta y tener la casa del vecino enfrente. La perspectiva de mirada es distinta. Claro. La distancia donde vos vas a mirar. ¿Qué formación se da? Hasta acá estuvimos hablando que la escuela secundaria es lamentable. Bueno, señor, entonces, ¿por qué voy a tener un ciudadano que tenga conciencia, memoria, si ni siquiera le dan historia? Entonces, a ver, y además a eso sumale que la campaña electoral de Macri fue excelente. Y la campaña de Scioli fue lamentable. Recién en la segunda etapa, hacia el balotaje, que es empezar de nuevo, empieza Scioli a hablar de cosas para diferenciarse de Massa, de Macri. En la elección general eran todos iguales. Sí. Bueno, señores, entonces no es que como la gente... No, hay que preguntarse al revés. ¿Qué se invirtió en todo este tiempo para que la ciudadanía vote de otra forma? Porque también no nos olvidemos que una de las cuestiones del kirchnerismo es una presidenta que por lo menos en los últimos 4 años nos vivió retando. Siempre estábamos equivocados, ella tenía la razón y no se podía discutir. Uno llega un momento que se cansa, que lo reten, la maestra Ciruela, lo rete todo el tiempo. Bueno, parte de la gente responde a eso, una reacción, lo que no sabe que le va a costar carísimo, ¿no? Y que uno no puede retroceder en la historia. Y ese es el problema histórico que tenemos en la Argentina, estos ciclos, ¿no? Hacemos 10 pasos para adelante, retrocedemos 4, pero esos 4 que retrocedemos es de tal grado de destrucción que es como empezar de vuelta. ¿Cómo lo ves? Difícil. No imposible, porque a mí nunca me va a encontrar que una realidad sea imposible. Difícil, y aspiro a que, por supuesto, por poco o por lo que sea, Scioli sea el ganador de las elecciones, porque si no vamos a tener un problema serio. Y un problema serio al otro día. Ya lo estamos teniendo por la simple expresión de que el dólar va a ir a 16. La harina ya... Porque además, no es solamente la política de los conservadores, es la vivada, entre comillas, muchas comillas, vivada argentina, porque yo no la comparto, para mí ese no es el sentimiento que nos representa, pero es la que quienes tienen poderes de decisión de los precios realizan. Y un Estado bobo que no tiene fuerza para controlar esas cosas. La harina ya aumentó, los elementos electrónicos ya aumentaron un 15% y todos están aumentando por si acaso. Entonces ya estamos generando una inflación antes de saber los resultados de las elecciones. Y eso es gravísimo. Esa es la Argentina. ¿El Estado, digamos, podría regular eso con acuerdo de precio, etcétera? Yo me acuerdo de esto que le voy a decir. Nosotros ya lo discutíamos en el 70. Mire si es viejo. Que es el tema de estudiar la cadena de comercialización. Ajá. Si usted estudia la cadena de comercialización, sabe quién se está llevando la plata rápidamente y puede corregirla. Acá en la Argentina, los dos extremos somos los que sufrimos. El productor, que no es el de soja, aclaremos, y el consumidor. Ahora, en esa cadena, ¿quién se lleva toda la plata? Parece que no podemos investigarlo. No es tan difícil estudiar y cada producto tiene una cadena diferente, ¿no es cierto? Fíjese lo que pasa con la leche. Tener un tambo, producir en un tambo es un trabajo extraordinario, incomparable con la soja, ni con el trigo, ni con ningún cultivo que a usted se precie. ¿Por qué? Porque a la vaca hay que ordeñarla 2 veces al día,
A las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, tiene que tener personal, tiene que tener un equipamiento, tiene que mantener la leche fría, tiene que esperar el camión y tiene que haber quien la asiste para llevarla, porque la leche no se puede conservar en el campo. Y si no, la tiene que tirar. Y si el camión no llega, usted lo mismo tiene que ordeñar de nuevo a las 12 horas la vaca. Y no puede vender la leche y lo mismo tiene que seguir trabajando. Entonces, cuando al que está haciendo ese trabajo usted le paga centavo por la leche, y cuando usted va al supermercado vale 15 pesos, se quiere cortar las venas con una galletita. Pues dice, ¿qué pasó? En un minuto. Y cuando usted mira encima quiénes son los que se encargan de la comercialización de la leche, usted descubre que en este periodo que va del 80 al 2015, en vez de ampliarse la zona lechera, se achica y se concentra en 2 empresas, de las cuales una tiene el 80 o más del mercado de comercialización de la leche. Y cuando usted ve que ese mercado en realidad fue sostenido por un crédito del Estado Nacional, claro, se suicida. No es tan difícil, y yo no soy economista, lejos de ser economista, pero la realidad es así. Entonces, no es tan difícil que el Estado deje de ser sonso. Lo que pasa es que yo comprendo, avanzar sobre estos espacios hay que tener mucho consenso, porque esos son poderosos. Imagínense que la Serenísima de un día para el otro le dice, sí, me vas a limitar, mira lo que te digo. No te vendo más leche y los niños necesitan leche. Es todo un proceso. Entonces, ¿cómo tiene que hacer usted? Generar cooperativas, otros procesos que vayan acumulando para poder equilibrar el mercado, y ahí sí, usted garantizarse y avance. Pero si cada 10 años vamos a cortar el proceso de acumulación, difícilmente podamos avanzar. Y este es el cuento. Del 30 al 83 ese fue el cuento. Los gobiernos democráticos duraban muy poco, y cada vez que querían avanzar venía un golpe de Estado. Hasta acá no lo han podido hacer, gracias a Dios y gracias a la decisión de los ciudadanos del 83 acá. Pero ¿cómo hicieron? Se avivaron. Como ya no puedo hacer golpe de Estado, tengo que ganar elecciones. ¿Cómo la gano? Cooptando políticos conocidos, caso Menem, de la Rúa, o creando uno. Ahí lo tienen, a Macri y Boca. Imagínense lo que pienso yo después del Partido Central. Bueno, la mejor campaña anti-Macri claramente fue la Copa Argentina. Exactamente, pero acá en Rosario son capaces de votarlo. Te pido por favor. Vamos. Había que jugar de nuevo el partido, pero no, Sí, vio no. el presidente Boca y dice, ay no, está sorprendido, pero por favor. Cuarto tema, vamos con
Una hora con. Lo que siempre quisiste saber sobre tu profesor. Escuchala por la radio online de la facultad. Morelli, nos vamos con esto. Nos quedan 3 minutos. A ver. Y te contamos, Alicia, te invitamos a ponerte los auriculares. En este tramo final hablamos un poco de la vida. Ocio, arte, todo lo que te puedas imaginar. El amor. En este caso, el amor. Así que te invitamos a escuchar el siguiente audio. Un desarrollo de Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, en la relación de amor que se establece entre dos conciencias libres, la más débil es la que ama más, es decir, es la que más se somete a lo que hay en ella de sensible, de emocional. La conciencia que ama menos es la que más domina, la que más manipula. Si me amás demasiado, sos mía. Si yo te amo menos, te domino. Amame demasiado, amame mucho y te me vas a someter. Y en la medida en que yo dé un paso atrás y te amo menos, voy a someterte. ¿Coincidís con esta mirada de Bueno, pensar el amor en las buscar- relaciones de fuerza? Buscar a Sartre para hablar del amor, a mí me parece que está un poco equivocado, que es complicado. No participo en nada, digamos. La condición del amor es la entrega, para lo cual se necesitan dos. Claro. Pero no puede ser unilateral. El amor unilateral no existe. O sea que esta posibilidad que Sartre dice es inexistente. Ujú. ¿Eh? No hay, pierde todo el tiempo. No, pero además es una visión negativa del amor. Él tenía una mirada muy negativa, Sí. absolutamente negativa de la vida, De la te vida, diría, claro. no solamente del amor. Ujú. No, muy interesante Sartre, sí, lo habremos leído, discutido, el existencialismo, pero no, nada que ver, nada que ver. Lo que sí digo, que el amor, para construir amor es muy difícil, no es fácil. Y en estos tiempos aún más difícil. Ujú. Porque lo que cuesta hoy es la entrega. Hay mucho egoísmo. No es que es egoísmo, es que yo creo que se tiene miedo. Si no se tiene utopía, no se puede amar. Y la utopía ha desaparecido en todos los aspectos de la vida, Ujú. no solamente en la política, en la vida personal también. Ahora, qué lindo es en la tele, algo que espero que siga sucediendo a pesar de los avatares electorales. Escuchar a Feynman, tipo como Paenza. Paenza maravilloso, Paenza es Stan maravilloso, maravilloso. Hay gente muy inteligente hoy. Absolutamente. Que forma parte de la edición. Sí, Que ayudan sí. a pensar. Sí, sí. Cosa que no sucede casi en ningún otro canal que encuentro y alguno más. ¿Consumís Sí. ese tipo de Sí, programas? cuando puedo, sí. Sí, el resto de la televisión casi no se puede mirar, digamos, ¿no? Porque ni siquiera los programas pasantistas son agradables, son todos iguales, o sea Ujú. que ya se sabe cómo va a ser. Sí, cuando uno encuentra programas así es muy interesante, muy interesante. Y además uno se siente que crece. Esa es la relación que nosotros tenemos con el conocimiento, Claro. los de nuestra época. Nosotros, el desafío de crecer era el desafío de saber. Y uno se sentía fuerte y poderoso porque sabía. Y entonces el desafío de sentirse que uno iba creciendo, ese era. Por eso yo siempre digo que la vida universitaria es la etapa más feliz de una persona, porque es uno va creciendo y se va haciendo y lo va sintiendo. Después el resto de la vida es lucha, ¿no? Hay otras cosas maravillosas, los hijos y todo, pero ya uno terminó de hacer, ¿no? De hacerse. Pero ese proceso de hacerse y hacerse libre y tomar decisiones es maravilloso. No hay nada más lindo que estar en la facultad. Eso es Absolutamente, algo. absolutamente. Y hay que disfrutar esa etapa porque además está mantenido, una cosa extraordinaria. Fantástico. Nos tenemos que ir yendo, Morelli. Bueno, una pena. la verdad. una pena. Muchas la verdad. gracias, ¿La ha muchas pasado gracias. bien, Alicia? Sí, un gusto. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esto fue una hora con Alicia Cuarone, como seguramente lo habrán identificado sin que yo ponga subtítulos a su enunciar. Estuvo conmigo José Luis Morelli, que me acompañó extraordinariamente en este momento, nuestra querida Violeta, de Extraordinarias Tomas de estos programas de
radio. El querido Rogiano, que hace magia con las teclas y con las ediciones de sonido, audios, etcétera. Alecito, Y el que más nadie sabe. molesto de todo, la mosca de Tambo, ya que estuvimos hablando. ¿Y qué hace? Eso, Así como lo ves, participa de esta manera tan lateral, pero no. es el productor. Es el motor de este programa. Él da la cara por nosotros. Exactamente. Alejandro Zambrano en la conducción. Y así nos fuimos. Cuando el sol asoma, junto con nosotros que nos vamos. Chau, querida audiencia. Gracias, Alicia. Chau, chau. Nos encontramos el jueves anterior. Nos encontramos el jueves pasado. Chau. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some